Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del COES, el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por concurso público. Como siempre, lo que intentamos es reflexionar sobre nuestras problemáticas como persona, como país, como humanidad, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Aunque hoy día vamos a ir a una frontera un poco más allá de las ciencias sociales mismas, dada la especialidad de nuestra invitada. Sin embargo, ella, en su reflexión como científica, como médica, especialista en los temas del cerebro, de la demencia, también de la vejez, y de ir más allá de los solo diagnósticos o terapias desde la perspectiva de la ciencia y la disciplina de la neurociencia, que es lo que ella maneja, tiene una reflexión sobre el impacto, la importancia de la dimensión social, de aquello que está más allá de lo estrictamente médico y lo estrictamente limitado a la neurociencia. Tiene una reflexión sobre lo que esto significa para una sociedad y lo que significa para la condición humana. Y no solo los estudios del cerebro mismo, sino uno de los temas que se ha especializado, que va a ser uno de los que tratemos hoy, que es el tema de las demencias, donde ella parte haciendo, separándose del sentido común que dice que las demencias son naturales a la vejez y que por lo tanto hay que tratarlas como enfermedades de la vejez. Y su reflexión en el sentido mucho más profundo, pero lo va a hacer ella, no se lo voy a hacer yo, conversaremos sobre eso. Se trata de Andrea Slachewski. Andrea Slachewski, chonchol, sobrina de uno, estas cosas no se dicen normalmente, porque el valor de la persona no es solo de quien viene, sin embargo, también es a veces de quien viene. Se trata, sobrina de uno de los más grandes hombres políticos del siglo XX chileno, que no siempre ha sido lo suficientemente reconocido y con el cual, además, y esto es muy personal, fue mi primer trabajo profesional con él. Hablo de Jackson Charles. Andrea Slachewski es, como decía, neuróloga, es doctora en neurociencia en Francia, es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigadora principal del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, que se llama GERO.
Es coordinadora de la unidad de memoria, el Centro de Memoria y Neuropsiquiatría del Servicio de Neurología del Hospital de Salvador y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Su especialidad, como decíamos, es los temas que tienen que ver con la evaluación de las funciones cognitivas, el tema de las demencias, los nuevos métodos de evaluación al respecto, sobre los cuales tiene muchas investigaciones, y ha publicado una muy buena cantidad de libros sobre estos temas, incluso publicaciones que abordan ya propuestas de política nacional sobre el tema de las demencias, sobre lo cual espero que también vamos a conversar. Recomiendo especialmente el libro Cerebro Cotidiano, publicado por LOM, porque está al acceso. Las otras cosas, hay muchas de ellas que están en revistas más científicas, aunque también en revistas de divulgación. Bueno, muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Y yo quisiera partir a partir de una de las reflexiones que tú haces en algunos de tus escritos. Y es esta, y lo dice explícitamente, voy a ir más allá de mi condición de científica y de médico, para reflexionar sobre lo que significan las demencias, y sería bueno que nos dijera de qué hablamos cuando hablamos de demencia, ¿no? Pero lo que significan para la vida de la sociedad y por qué el acercamiento a ellas nos obliga a pensar en nuevas formas de sociedad, es decir, lo que tú señalas, el tema de la interdependencia. Cómo las demencias nos hablan de la interdependencia y que por lo tanto las respuestas que demos tienen que ser mucho más, no dejar de pensar en la tarea que los individuos e individuas tienen, pero tiene que ser también pensada en la sociabilidad, en las formas de relación, en cómo nos afecta al conjunto de la sociedad. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista y bueno, y por mencionar allá que yo creo que, bueno, uno tiene una historia y uno nace en una determinada familia. Yo tuve la suerte de nacer en la familia que nací, o la suerte o la mala. Bueno, nací en esa familia y, ¿verdad? Yo soy una orgullosa sobrina de Jackson Chole, bueno, de mis padres, pero creo que lo que enseñaron, y cómo ven las cosas, y sobre todo impulsando a Jack en su rol público, que un poco quizá eso, que no solamente él era especialista en reforma agraria, sino con un gran interés cultural que de cierta manera abre la cabeza de las personas. Bueno, primero, ¿de qué estamos hablando con demencia? Efectivamente es bueno definir y las demencias son un conjunto de enfermedades en cual las personas empiezan a presentar un declive de sus capacidades cognitivas y a causa de eso ya requieren de la asistencia de los otros para desenvolverse en el diario vivir. Que frecuentemente pensamos que las demencias son una consecuencia como inevitable del envejecimiento. Y es como, pero si uno analiza a las personas de edad, si bien las demencias son muy, muy frecuentes, la vejez se caracteriza por una inmensa heterogeneidad. Y las personas con demencia son un grupo de las personas de edad y hay muchas otras personas que no tienen demencia. Por eso creo que es importante no confundir envejecimiento con demencia. Ahora, es cierto, con la edad hay patología, hay dificultades, pero uno, cuando estamos hablando de una disfunción, lo que significa una demencia, incluso su etapa leve, creo que no estamos hablando de algo que está dentro de lo sano, de lo que y hay que construirlo como un trastorno de salud y algo que va mucho más a un trastorno de salud, porque la salud
por sí sola no puede hacerse cargo. Ahora, el tema de la interdependencia es bien extraño cómo, quizás no bien extraño, pero cómo nos hemos olvidado mucho, quizás por una cierta idea de que somos mucho más, entre comillas, independientes de los otros, incluso del medio en que estamos, de la tierra, pues y las demencias nos plantean justamente lo contrario, que nos muestran cuánto estamos relacionados unos con otros. Y en mostrarnos esa fragilidad, creo que también nos vuelven a poner en tapete el tema de que vivimos en un entorno del cual somos dependientes y también vivimos relacionados con lo otro, ¿no? Creo que hay otras situaciones, la crisis climática, que nos pone de jaque con eso, y un montón de otras situaciones. Y creo que nos cuesta mucho pensar que nos criamos como con una especie de pensar una superioridad humana que creo que ya bien sabemos que no podemos pensarnos fuera de donde estamos. Ahí hay una cosa que tú señalas y que yo creo que es muy importante respecto precisamente en la distinción, una cosa que se pueda dar en mayor frecuencia en las personas mayores, pero otra cosa que sea lo mismo. Y la demencia definida, como tú lo haces, como un problema de salud, no de edad, sino de salud. Y citas algunos autores al respecto, es una posibilidad para todos, es una posibilidad de todos. Todos tenemos esa posibilidad independientemente de nuestra edad. Y en ese sentido te comentaba antes de comenzar el programa que me tocó ver ayer por casualidad justo una película magnífica que ya había visto hace algunos años sobre el tema del Alzheimer, concretamente, que se llama Por siempre Alicia, de Still Alice, y que es del 2014, y donde, bueno, ahí estamos en presencia de una enfermedad que normalmente uno asocia a la vejez y que se desarrolla muy tempranamente, en este caso, cuando la persona está en la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales. Entonces, eso obliga a pensarla como, digamos, por lo menos, yo diría en 3 dimensiones, pero eso tú sabes más que yo. Bueno, por un lado, como una enfermedad que implica todo el máximo desarrollo científico, técnico, médico, para tratarla. Pero también implica pensarla como una como algo que excede los solo tratamientos científicos médicos, porque implica pensar una forma de convivencia en la medida que uno, y tú lo señalas, que uno tiene que ir mucho más allá del arrégleselas como pueda. Y es la sociedad que tiene que hacerse cargo de eso, como se hace cargo de otros temas de salud. Y eso nos lleva a una cosa como más específica, que es y eso hay experiencia, según tú lo has indicado, en algunos países de planes nacionales de la demencia. Es decir, el Estado, tal como se hizo cargo de la pandemia, tal como se hizo cargo de la viruela y de tantas otras enfermedades, el Estado se hace cargo de la salud como tal, que el Estado se haga cargo del tema de las demencias. Hay otro elemento que me parece importante también, y
comenta libremente estas cosas, que me pareció muy importante en uno de los artículos que te leí. Y es, dado y al lado más bien de tus investigaciones sobre el cerebro propiamente tal, no necesariamente las demencias, sino el cerebro, en los cuales tienes aportes sustantivos, el papel que juega la ciencia, que parece más o menos claro, pero sobre el papel de las artes para, digamos, en términos de el papel que juega frente al cerebro, en la medida que expande sus potencialidades. Eso significa que también tiene un componente preventivo de alguna manera respecto de las enfermedades del cerebro, de las demencias. Bueno, partiendo por la película Still Alice, que es una magnífica película, y de hecho yo recomiendo que todos los que, creo que son películas que todos los profesionales de salud, los que trabajan en salud deberían ver, porque nos ayudan a desarrollar algo que olvidamos muchas veces, la empatía. No olvidamos la vida de las personas que atendemos, y es importante tratar de entender, y la película creo que nos pone un poco vista de una persona joven con demencia. Ahora, si bien es bien importante cuando usted decía, todos tenemos la posibilidad, cierto, todos tenemos las posibilidades, pero no todos tenemos la misma posibilidad. Y ahí la demencia, como muchas patologías, pero quizás mucho las demencias, nos pone todo el peso, y también el envejecimiento, todo el peso de los factores sociales, del lugar donde vivimos, de donde nacimos, con el riesgo de tener demencia. Y todas las injusticias o las inequidades hacen que finalmente muchas veces la trayectoria del envejecimiento y la posibilidad de tener demencia es totalmente desigual. Entonces ahí nos pasa un punto muy importante, que cuando uno piensa en prevención, hay que pensar que es un problema. Si nos interesa como sociedad disminuir el riesgo de demencia, hay que tomarlo como un problema social y no de las personas. Sí, volviendo un poco a la interdependencia, muchas veces hay políticas de prevención en de uno es responsable de ser saludable, pero bien sabemos que la responsabilidad individual solamente explica un porcentaje de la posibilidad de ser saludable. Depende también de las condiciones, de barrios donde uno viva, la capacidad de tener actividad física, de la educación que uno accedió. O sea, son enfermedades que sitúan mucho, quizá un poco, como la mayoría, pero de manera muy extrema, el peso del lugar donde uno vivió y las condiciones sociales en el riesgo de enfermar y de cómo se vive la enfermedad. Ahora, en relación a también de los planes nacionales, creo que es un tema súper interesante. Creo que es interesante pensar. Perdón, tú trabajaste en uno, ¿no es cierto? Tú trabajaste sí. En la propuesta de un plan nacional sobre la demencia. Sí, en Chile de hecho tenemos un plan nacional de demencia. Un plan nacional que se promulgó en 2017, pero bueno, lamentablemente, como suele pasar en este país, es un plan que no tenía respaldo legal. Entonces, posteriormente, si bien no se discontinuó, sí se discontinuó, pero la política pública está ahí. Es una política pública que propone acciones para cómo enfrentamos los desafíos asociados a las demencias. Es un plan que nació desde el Ministerio de Salud, y por eso es importante quizá sacarlo solamente el Ministerio de Salud, y esperamos que este gobierno le dé más prioridad. Ahora, ¿Tendría importancia ese plan? O sea, ¿tendría, digamos, proyección también, por ejemplo, en lo que uno llamaría, para ir más allá al Ministerio de Salud, en la dimensión educacional, por ejemplo? Sí. O sea, uno tiene que pensar de alguna manera este tema también en el
sistema educacional? Sí, yo creo que hay que pensarlo en todos. Y uno podría pensar como espejo lo que Chile, el programa Chile Crece Contigo, que es un programa intersector, interdisciplinario, que fue una iniciativa del presidente Bachelet, donde abordaba el problema para mejorar la condición de crianza de los niños, sobre todo de los niños más vulnerables, y que no lo limitaba solamente a salud, sino ponía desarrollo social. Si uno piensa en la demencia, es cómo vivimos con personas que requieren de la asistencia de los otros para desenvolverse, por una parte. Y eso significa, obviamente, los aspectos médicos, pero los médicos somos una parte ínfima de esto. Podemos hacer diagnóstico, algunos consejos, pero ahí está todo el apoyo de los cuidados. También está todo el apoyo de cómo no excluimos. Nos falta mucho como sociedad para no excluir a las personas con demencia. Hace poco ha habido una persona bastante conocida que ha hecho mucho en Chile porque hizo público que tenía la demencia. Hubo todo un escándalo en redes sociales, Augusto Góngora, porque apareció en una foto que no se veía muy bien. No se veía muy bien y era... y había gente que se escandalizó y no me muestren, que nunca en mi vida me muestren cómo están mostrando Augusto Góngora. Si uno pensaba que es como que uno lo estuviera pasando a llevar, tratando indignamente porque mostraban a un Augusto Góngora ya no joven, ya no muy bien, sino un Augusto Góngora que se le notaba el peso, que estaba con demencia y que si eso fuera como atentar a su dignidad. Si uno empieza a reflexionar lo que significa eso, es bien terrible. No solamente vamos a mostrar en el espacio público a los que estamos más o menos bien, a los que nos desenvolvemos por sí solos y vamos a excluir todo eso. De manera humorística hay una película, no sé si la vio, ya de algunos años, de Alex de Iglesia, que se llama Acción Mutante. Una película, es genial la película, pero para tomarse, es una sociedad distópica donde todos los que son feos o con alguna discapacidad le excluyen y solamente y son los excluidos y deben marginalizarse. Entonces Acción Mutante es un grupo de gente, los feos, los con discapacidad, que empiezan a hacer como actos y secuestran en el matrimonio de una de las personas más bellas para mostrar que ellos también existen. Si uno piensa lo que le pasó, ese escándalo a nivel de redes, que son siempre escándalos limitados, pero algo dicen sobre nosotros, uno piensa para algunos, y por suerte no para todos, era como si estuviéramos a nivel de Acción Mutante. Y esa otra dimensión que nos plantean, cómo nos aceptamos y nos vemos con toda nuestra diversidad. Claro, lo otro es ocultar una parte de nosotros mismos, como por ejemplo, hasta hace algún tiempo ocurría con otras discapacidades. Absolutamente. Y una de las cosas que ha avanzado en las sociedades actuales es digamos, mostrar esa diversidad, porque como tú indicas mucho, insistes mucho en un artículo, porque finalmente lo central, lo fundamental, es que son humanos o humanas. Más allá, y la enfermedad, es una manera de ser humano, es un problema, pero también una manera de ser humano, por lo tanto no puede ser excluido. Absolutamente. Y volviendo al tema de la interdependencia, finalmente, es donde situamos el valor humano y cómo nos miramos uno a otro. Nadie quiere negar el impacto y lo doloroso que es tener demencia. Y todos esperamos poder disminuir el riesgo
y ciertamente nos gustaría tener tratamientos más efectivos. En el día de hoy no lo tenemos. Sabemos un poco cómo disminuir el riesgo y acciones preventivas que pueden pueden disminuir bastante la posibilidad. Pero más allá pero bueno, no podemos controlar todo, y somos parte de eso. Entonces ahí es como miramos al otro que no es, como, creo que ahí nos plantea mucho dónde ponemos como, hablamos tanto de dignidad. ¿La dignidad es solamente hacia las personas capaces o somos porque somos parte de un grupo eh, que tenemos una dignidad, un respeto que tenemos que mantener entre nosotros? Creo que nos plantea preguntas bien fundamentales y sobre todo en sociedades que bastante competitivas como la chilena, donde un poco en que se premia tanto o se pone tanto énfasis en esos conceptos, meritocracia, hay que valerse por sí solo. La demencia en ese sentido, una reflexión nos muestra una de nuestras posibilidades humanas, de que es parte de lo posible y cómo vivimos con eso. Y de ahí la importancia de que los planes nacionales, de Sí, hacerse cargo, como Chile se hizo cargo hace décadas atrás y de manera muy exitosa con el doctor Monkeberg de la desnutrición infantil, que no era responsabilidad de los padres pobres, sino de todo el país. así es. Ahora, en la situación actual, eh, y todavía no sabemos cuántas de estas enfermedades van a tener curas o no. Se dice que se ha avanzado, y hablo de cosas de las cuales yo no sé, que se ha avanzado en ciertas cosas respecto al Alzheimer, etcétera. Pero tú presentabas unos datos que son bastante interesantes y preocupantes. Hay un aumento del porcentaje de las demencias en el mundo y en nuestra sociedad. O sea, la prevalencia ha ido creciendo. Si bien es cierto que no son enfermedades que el único factor de riesgo es el envejecimiento, no es menos cierto que el envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo. Y estamos viviendo más, y sobre todo los países que nos desarrollamos más tardíamente, América Latina, África, Asia, hay cada vez más personas de edad. Y bueno, y considerando que el envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo, va a aumentar el número de personas con demencia. Ahora, al mismo tiempo, es bien importante considerar que también se ve que cuando se logra buenas políticas de prevención, y esto se está viendo en varios países de Europa, el número, si uno toma 100 adultos mayores, hay actualmente menos personas con demencia en ese grupo de 100 adultos mayores que hace 2 décadas. O sea, claramente uno se puede propiciar, promover un envejecimiento en mejores condiciones, disminuir la posibilidad de tener demencia. O sea, Pero la prevalencia de demencia en adultos mayores ha disminuido en algunas sociedades. más que prevalencia, uno diría que existe menos riesgo de tener, pero si uno lo Ya, ve con número de casos total, está aumentando por todas partes. Pero sí, una, está aumentando. sí, Oye, porque hay más viejos. claro, claro, correcto. Oye, claro, pero eso es lo que lleva, digamos, a entonces confundir las cosas. Entonces, ser viejo es sinónimo de ser demente o ser demente es sinónimo de ser viejo. Y mira, para terminar, te quería preguntar sobre esta reflexión tuya del papel de las artes en el desarrollo cerebral, que es bien interesante planteado desde la perspectiva de alguien que es básicamente médico, científico. Bueno,
la producción artística, al igual que la producción científica, es una de las posibilidades de nuestro cerebro. Y creo que, y también ¿cierto? En el medio que estamos. Si en general, si esto, y se trata de entender cómo somos capaces de creatividad. Y yo creo que ahí es como parte de lo que aporta las neurociencias, cómo es posible la creatividad, es formar, y tenemos la propensión a hacer cosas nuevas, a flexibilidad, a hacer producciones artísticas. Ahora, y que nos falta mucho para comprender eso, pero es bien fascinante que tenemos esa capacidad de crear nuestro cerebro, y algo tiene que ver, una de las maneras de considerar nuestro cerebro, que son grandes relatores de historia. Nos construimos historia, cada uno de nosotros. Cambiamos nuestra historia, tenemos un gran relato, y de ahí ya nace una pequeña creación. Ahora, después está toda la producción artística con todo lo que eso significa ya con y en sus diferentes matices, pero podemos manipular la información, y de ahí sale crear. Están las artes ahora, y se enriquecen en lo colectivo. Ahora, si el arte es como sea algo así preventivo, no creo que haya una actividad en sí que sea más preventiva que otra, no se ha demostrado, pero sí ayuda. La prevención es multidimensional, tiene que ver con el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, tiene que ver de manera importante mantener en las redes sociales, mantenerse... las redes sociales reales, las redes sociales sí. Reales. Sí, y de buena calidad parece, bueno, tratar. Obviamente, el aislamiento en la soledad se está demostrando como factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo que es la alimentación, el sedentarismo, y hay factores protectores, es como usar la cabeza. Lo que se llama el concepto de reserva cognitiva. Mientras más usemos nuestra cabeza, más la estimulamos, más posibilidad tenemos como de disminuir el riesgo de tener demencia. De ahí, ciertamente, uno puede pensar que la actividad artística, en la medida que es algo desafiante, ejercerla o participar como simple espectador, ya puede ser dentro de los elementos que podrían ayudar a prevenir. Pero yo creo que acá la arte, y no queriendo entrar en la neurociencia de la creatividad, que es un tema súper complejo, en el cual yo tampoco me manejo con, no es mi tema de trabajo. Creo que el arte a mí me interesa también por otra cosa, desde el ejercicio de mi profesión. Desde el ejercicio de mi profesión, obviamente nosotros tratamos de hacer medicina basada en la evidencia, informar las políticas públicas con la mejor evidencia disponible, y no solamente en nuestra impresión individual, porque sabemos que nuestra impresión individual está sesgada, pero el arte tiene un rol fundamental, es ayudarnos a ver al otro que no vemos a diario. Volvemos al tema de la película Still Alice. Es una película que nos ayuda a mirar una realidad que quizás sin esa película muchas personas no se darían cuenta o no dimensionarían lo que es tener Alzheimer en una persona joven. Hay grandes relatos también sobre personas con demencia. La actual Annie Ernaux, la premio Nobel, ella tiene un libro, Mi madre y no he salido de mi noche, que habla del Alzheimer de su madre. Y ahí nos ayuda como una perspectiva de aproximarnos a algo que uno muchas veces por la pura experiencia vital o la experiencia de contacto no podemos. Y creo que es importante esa perspectiva. A mí con ese punto, no digamos optimista, que abre perspectivas en un tema tan dramático como el que estamos tomando, me parece muy, muy importante. Pero fíjate que para complementar eso, no solo a las ciencias, llamémosle duras, o como se les quiera llamar,
el arte y otras formas de conocimiento son fundamentales porque ayudan a conocer aquello que no conocemos y que escapa, usando esa vieja expresión, escapa a los ojos y a los ojos del científico. También hay muchas cosas que escapan a los ojos de los que practicamos las ciencias sociales. Y yo te diría que de repente si uno quiere explicar lo que era la sociedad latinoamericana, por ejemplo, en los 60, 70, digo, mire, ¿sabe qué? No lean las cosas que escribían los sociólogos, léanlas también, pero sobre todo lean Conversación en la Catedral. O 100 años de soledad. Entonces, hay en la creación artística una capacidad, yo diría, de conocimiento. No, es decir, conocimiento, demostrar cosas que son, pero que no las podemos ver o que no las podemos probar. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Andrea, ha sido realmente para mí una gran novedad el tipo de cosas que tú planteas y sobre todo reconocer la importancia que tiene este diálogo entre lo que le pasa a la gente, lo que nos dicen las ciencias duras, las ciencias médicas, y lo que nos puede decir la reflexión sobre la sociedad, sobre nuestras disciplinas y aquellas cosas que están más allá de las disciplinas, como es, por ejemplo, el arte. Y hemos usado un ejemplo de una película a través de esta discusión. Estábamos hablando, porque usamos siempre la expresión en inglés, estábamos hablando de una película que se tradujo por Siempre Alicia, con la actriz Julianne Moore, que es sobre una mujer que padece tempranamente de Alzheimer. Muchas gracias, Andrés. Sí, muchas gracias. Yo igual quisiera terminar por una defensa de la ciencia, porque algunas veces se entiende más la ciencia. Y creo Oye, no lo estoy atacando, no lo estoy atacando para nada. No, pero yo creo que hay múltiples formas de conocimiento, como mencionó, pero creo que la ciencia, desde cuando uno estudia el cerebro, uno se da cuenta de lo subjetivo y lo poco, y lo sesgado que es la manera de ver las cosas. Y la ciencia justamente nos dicen, salgámonos de nosotros, busquemos mecanismos de verificación. Y creo que eso es fundamental, es poner en duda mi manera de conocer. Y eso creo que es fundamental mantenerlo. Y sobre todo mantenerlo cuando pensamos en tratar desde ahí, informar a la política pública, y en un mundo que está tan proclive a las fake news, a creer cualquier cosa, creo que pensar que la ciencia en algún momento nos dijo hay que buscar, verificar más allá de mi punto de vista es fundamental. O sea, decir que yo, cuando piense que estamos pensando mal, si lo ponemos solamente desde la perspectiva de la persona y buscar mecanismos de verificación. Y desde ahí esa duda que plantea la ciencia creo que puede ayudar mucho. Es decir, yo creo que no solo puede ayudar mucho, es absolutamente indispensable. Es absolutamente indispensable. Lo interesante es precisamente que la condición humana nos muestra que todas las actividades son indispensables, pero ninguna es suficiente por sí misma para resolver los grandes problemas que la humanidad enfrenta. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, señoras y señores, auditores y auditores de Tras las Líneas. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.